Cuando estaba en la universidad, era uno de esos científicos soberbios que estaba todo el rato evaluando a las personas de acuerdo a su nivel intelectual, hacía muchas ayudantías, era bueno para hacer pruebas difíciles. Me gustaba hacer clases y por lo tanto cuando terminé la carrera me fui a un par de universidades privadas, no de las mejores, a hacer clases de bioquímica. Cuando hacía las clases me empecé a dar cuenta de que, independiente del esfuerzo que yo le pusiera a las clases, los resultados se mantenían. Alrededor del 30 o 40% de los estudiantes reprobaban el ramo. Esto obviamente hizo que en mi cabeza yo pensaba que mis estudiantes eran tontos, flojos, tenían mala base. De alguna u otra forma era su responsabilidad. Esto hacía de que yo tratara o quisiera constantemente buscar otro camino. Quería dejar de hacer clases en la universidad. En ese minuto no podía hacerlo. Llevaba ya un par de años sin trabajar producto de una depresión fuerte y llegó a mí una oportunidad de trabajar en el recién creado Instituto de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile, en el BNI. Era un pequeño trabajo a cargo del área de divulgación, así que lo tomé. Sin embargo, no pude dejar de hacer clases todavía. En ese minuto, con el paso del tiempo, empecé a prestar atención en qué es lo que estaba pasando con los estudiantes, por qué les iba mal a los estudiantes. Y me di cuenta que gran parte de los estudiantes no entendía las preguntas de las pruebas, traté de modificarlas. Gran parte de los estudiantes no tenía buena base, muchos venían de colegios técnicos, entonces no sabían nada de ciencia y la universidad les vendía una carrera científica. Con eso en mente, en ese minuto, hace unos años atrás, estaba el momento peak del movimiento estudiantil en Chile. El tema de la educación estaba muy presente en todos los medios, el tema de la gratuidad, el lucro, la calidad de la educación. Entonces, en ese escenario, tuve un eureka, un momento un clic que era algo un poco obvio, pero en ese minuto me hizo mucho sentido. Y era que el resultado de los estudiantes, que a los estudiantes les fuera mal en el ramo, no era culpa de los estudiantes, como yo pensaba antes, sino que era culpa del sistema. Algo que obviamente no era tan inocente en ese minuto para saber, pero en ese minuto me hizo un clic diferente. Hay veces que uno entiende las cosas, pero hay veces que uno entiende las cosas. Uno siente algo. Y eso fue un punto de cambio, un punto de inflexión en el que me di cuenta que estaba atrapado en esto y que tenía que hacer algo, que ya era algo que realmente me importaba y me movía y tenía que hacerme cargo de eso. En el instituto trabajaba a codo con mi jefe en ese minuto, el ex director del instituto, y buscábamos siempre referentes internacionales, inspiración para ver qué podíamos hacer con nuestra pequeña área de divulgación, que comenzó a crecer rápidamente. Teníamos un fuerte interés por el tema artístico, por buscar el arte como una herramienta de comunicación de la ciencia, y en ese momento nos encontramos con un programa norteamericano perteneciente a Howard Hughes Medical Institute, que es la segunda filantropía más grande del mundo que financia investigación científica. Entonces, nos encontramos con una especie de estudio de documentales científicos para cine, muy potente, muy atractivo, muy inspirador. Y a partir de empezar a buscar las películas de este lugar, nos encontramos que Howard Hughes tenía otro programa de divulgación que se llamaba Biointeractive, y este también hacía documentales, pero estos documentales eran cortos y se podían utilizar para hacer clases. Además, estos documentales venían con guías de trabajo que utilizaban resultados reales de investigaciones científicas para poder trabajar en el aula. Entonces nosotros quedamos vueltos locos con esta idea y se nos ocurrió la brillante idea de invitar al director de este programa a Chile. Dijimos, invitémoslo, dijo que sí inmediatamente. Lo invitamos a dar un par de charlas, una charla para estudiantes de colegio y otra charla para la pequeña comunidad de divulgadores que existíamos en ese minuto. Viendo todo lo que pasaba en este programa, obviamente no podía sacar de la cabeza la idea de ¿por qué no traemos esto? Porque para nosotros meternos en educación era algo sumamente difícil con los recursos que teníamos para hacer divulgación. Entonces, no teníamos cómo entrar en el sistema educativo, teníamos los contactos, pero no teníamos los recursos, y esta era una oportunidad súper grande, entonces no pudimos evitar decirle directamente ¿por qué no colaboramos? ¿Qué podemos hacer para traer esto acá? Él dejó la puerta junta, entonces yo fui a Estados Unidos, llegué a conocer el equipo, ver lo que hacían, y tuve una larga reunión para tratar de convencerlos de que Chile era un país interesante, que Chile era un pequeño... era un país obviamente mucho más pequeño que Estados Unidos, con un currículum único, y que podía presentar un interesante modelo para que ellos pudiesen evaluar su experiencia. Chile estaba en el proceso de las reformas de educación, el tema político también les interesó, entonces por ahí entramos. Para ellos son ricos, entonces no les generaba una gran
no era una gran inversión para ellos y era la primera vez que hacían una colaboración con alguien fuera de Estados Unidos. Así que los convencimos y así fue como comenzó nuestro programa Mentes Transformadoras. Mentes Transformadoras comenzó el año 2016. Invitamos al equipo de Howard Hughes acá y hicimos un llamado abierto a profesores de biología que quisieran participar de nuestros talleres. Nuestros talleres se dictaban los sábados en la mañana. Las actividades que nosotros trajimos en español, los videos en español, las actividades las alineamos al currículum, eran actividades indagatorias, entretenidas y sencillas de implementar. Los talleres eran, como les decía, los sábados en la mañana, por lo tanto los profesores que llegaban a los talleres eran profesores motivados, profesores que estaban dispuestos a usar su tiempo libre para aprender. Como ven, son actividades relativamente experimentales, pero sin necesidad de un laboratorio, por lo tanto son súper fáciles de hacer y de implementar en cualquier colegio. Bueno, entonces los profesores que llegaban, nosotros nos empezamos a dar cuenta de que había profesores que venían de Puerto Montt, profesores que venían de Concepción, que se venían el viernes en la noche en bus para llegar el sábado a la mañana a un taller. O sea, eran profesores realmente de otro nivel. Cada vez se empezó a correr la voz y seguían viniendo más profesores. Nuestros recursos nos permitían hacer alrededor de 6 a 8 talleres al año. De estos 6 a 8 talleres al año recibíamos alrededor de 40 profesores por taller. El 30% de los profesores eran profesores nuevos en cada taller. Durante el primer año del programa alcanzamos alrededor de 5.000 estudiantes con las actividades que hacíamos. Los profesores estaban felices, agradecían. Las actividades eran actividades listas para usar, entonces no tenían que usar el tiempo que no tienen para preparar estas nuevas metodologías. Entonces, para ellos era súper práctico y seguían viniendo y seguían viniendo. Lo que me llamó la atención en un principio era cómo los profesores que venían a un taller, a 2 talleres, seguían viniendo. Al 3, primer año, el segundo año. Entonces los profesores que ya venían a un par de talleres volvían y contaban, oye, hice la actividad, modificamos esto. Entonces empezó a generar de manera natural una comunidad en la que los profesores compartían su experiencia, lo pasaban bien, conversaban, se hacían amigos y empezaban a seguir viniendo. Después de alrededor ya finales del 2017, Biointeractive Interactive contrató a una directora de evaluación y comenzaron formalmente una etapa de evaluación de su programa. Afortunadamente para nosotros, nuestro modelo era sencillo de evaluar porque era más pequeño, así que comenzaron a hacer las evaluaciones por acá. Dentro de las evaluaciones, estos son los talleres para que vean lo entretenido que eran, dentro de las evaluaciones hicimos encuestas, focus group, entrevistas, observaciones en aula. Los resultados eran bastante prometedores. Nos empezamos a dar cuenta que se repetían los mismos comentarios de profesores de colegios totalmente distintos. Los profesores que participaban en estos talleres eran de colegios particulares pagados, de colegios subvencionados, de colegios emblemáticos, de colegios públicos, de distintas comunas y de distintas regiones de Chile. Y empezamos a darnos cuenta que había patrones comunes. Lo primero era que para todos los profesores lo más interesante era lo útil que significaba tener actividades listas para usar, que venían con guía del docente, con las respuestas, con indicaciones, que ellos ya observaban que sus estudiantes empezaban a pensar, esa es la palabra que usaban, veo que mis estudiantes piensan, lo que para nosotros era bastante emocionante y sorprendente. Empezaron a haber cambios en la metodología. Les puedo poner, por ejemplo, esto es una cita de una de las profesoras que dice: antes de participar en estos talleres mis clases estaban enfocadas en mí, yo entregaba el contenido, explicaba todo en mi presentación, de a poco empecé a entregar menos y a pedir más, ahora apenas les entrego el contenido digerido, hago más preguntas abiertas, los hago trabajar en grupo, dejé de ser el centro de la clase. Entonces, para nosotros esto fue súper bonito, súper emocionante. Dijimos, ok, los profesores están usando el material, estamos contentos, era lo que nosotros queríamos hacer. A partir de estos resultados, nosotros logramos presentar este trabajo en 2 congresos internacionales, uno en Singapur y otro en Estados Unidos, lo que también nos reforzó un poco que esto iba bien. De hecho, los resultados que nosotros obtuvimos acá, Howard Hughes los comenzó a implementar en su propio programa. Después bueno, una de las cosas claves de este programa, para mí, desde mi perspectiva, era que el programa no estaba dirigido por nosotros. O sea, mi labor en el programa era básicamente generar el espacio para que esto ocurriera. Yo traté, de todas maneras, de que los científicos no fuéramos a enseñar a los profesores. No quería esa verticalidad que ocurre cuando el experto va a enseñar al profesor. Entonces, el modelo que tiene Howard Hughes de trabajo en Estados Unidos es a través de embajadores. Ellos lo que hacen es trabajar con un grupo de profesores motivados durante 2 o 3 días intensivos, les entregan las herramientas a estos profesores para que ellos faciliten los talleres a otros profesores. Entonces, de esa manera van generando embajadores en distintas ciudades y esto les permite propagar el programa de manera más sencilla, sobre todo en Estados Unidos, que es un país gigante. Entonces, nosotros utilizamos la misma metodología. Profesores facilitaban los talleres para otros profesores.
Y eso funcionó perfecto, porque nosotros abiertamente les decíamos a los profesores que el espíritu de nuestro programa es que sea lo más horizontal posible. Es promover la reflexión entre pares, es tratar de que un profesor que está en el taller, que viene a 5 talleres, después pueda estar facilitándolo. Y eso se ha dado naturalmente. Tenemos un grupo de profesores que ya están facilitando talleres y es esta misma metodología la que llamó la atención del Ministerio de Educación y nos invitaron a hacer este piloto para formar comunidades de aprendizaje, porque estas comunidades surgieron de manera prácticamente espontánea. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar, pero dimos el espacio para que eso ocurriera. Esta oportunidad de que los profesores pudiesen facilitar también obviamente es algo que los profesores valoraron. Aquí hay otra cita de una profesora que dice: me gusta que los profesores que participamos en los talleres tengamos la oportunidad de dictar talleres. Esto nos empodera. Nosotros no podemos enseñar en universidades si no tenemos un magíster, pero aquí tenemos la oportunidad de compartir nuestro conocimiento y experiencia con otros profesores. Esto también deja ver algo que yo creo que todos más o menos sabemos, es que los profesores se sienten un poco maltratados y mal vistos en la sociedad, no respetados. Entonces, como dicen ahí, ellos no tienen la posibilidad de enseñarle a otros, si es que no tienen un magíster, si es que no tienen títulos profesionales. Entonces, para ellos generar estas posibilidades de desarrollo también los hacía sentir más empoderados. Entonces, después de estos análisis, nosotros como que nos quedamos obviamente súper contentos, estamos bien, los profesores usan el material, está funcionando. Lo que pasó, una de las cosas que encontramos, que realmente yo no me lo esperaba para nada, fue... Les voy a poner un ejemplo que aquí también se repitió en varios casos. Esto es otra cita de una profesora que dice: es bacán llegar a un lugar donde te sirven cafecito, cositas ricas. A los profes de verdad no nos tratan así. Con suerte nos dan un café, que al profe lo cuiden, lo quieran, que lo estimulen. Tú eres importante para el país, porque eso está olvidado. Para mí eso fue bastante impresionante, porque mi labor era hacer de la experiencia una experiencia agradable. Entonces, para mí lo natural era tener un rico café, tener comida, tener material, el espacio cómodo. Pero para ellos significó totalmente algo inesperado y algo nuevo. Todos los profesores, porque obviamente eran profesores motivados, entonces pasaban en capacitaciones y ellos siempre nos decían: nos dan galletas cookie con un Nescafé. Para ellos era eso lo normal. Entonces llegar acá, que nosotros los atendiéramos de esa manera, nos hizo ver lo importante que es valorar lo que los profesores hacen y pensar ¿qué tan importante? O sea, lo importante que ellos hacen. Ellos son básicamente los que van a definir el futuro del país. Y yo creo que la mayoría de nosotros no lo contempla. Si bien está toda la parte formativa, que es súper relevante, hay una parte que tiene que ver con el valor que nosotros le damos como sociedad y como individuos. ¿Qué es lo que nosotros reconocemos en ello y cómo valoramos lo que ellos hacen? Para nosotros es demasiado importante el rol del profesor. Nos preocupamos de que la experiencia esté a ese nivel. Y de alguna manera, todo lo que nosotros estamos haciendo en este programa es para los profesores y nos hace sentir demasiado bien ver que ellos se sienten empoderados y que se sienten respetados por nosotros, por una comunidad científica que nos ponemos a su disposición. Muchas gracias.